¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos y todas. Estamos en una transmisión más de su programa El Itacate y estamos en esta noche de 8 de mayo del 2023 y vamos a hablar sobre algunas notas importantes que se han dado en este inicio de semana. Para esto vamos a compartir nuestra pantalla de manera muy rápida. Vamos a habilitar esto y en este caso tenemos algunas notitas importantes que se suscitaron después de algunos días. Por ejemplo, tenemos esta primera nota en donde se habla que las reformas aprobadas por el Senado, sobre todo cuando hablamos de la marea, de esta avalancha de dictámenes que fueron aprobados para muchas opiniones en el famoso mecanismo de Fast Track, bueno, ya fueron publicadas desde el Diario Oficial de la Federación. Entonces tenemos que 7 de las 20 reformas que fueron avaladas en el Senado ya fueron publicadas en este diario y bueno, pues vamos a hacer un recuento de cuáles fueron estas reformas principales. Entonces, la Ley Orgánica de la Administración Pública y Federal es, digamos, una de ellas. La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil en materia de protección del espacio aéreo mexicano. Obviamente, bueno, pues este paquete de reformas reconoce la coordinación de las Fuerzas Armadas con otras instancias de gobierno en esta protección del espacio aéreo. Y bueno, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes podrán expedir certificados de aeronavegación, verificación de talleres, centros de capacitación, así como fabricación de aeronaves. Y bueno, otras reformas ya promulgadas son la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley de Derechos y la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, así como el artículo 59 a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. También fue publicada la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y para el control de los precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas y o comprimidos. Esta ley, como bueno, ya habíamos mencionado, se conoce como la Ley Fentanilo, establece que de 10 a 15 años de prisión a la persona o personas que hagan uso de estos precursores químicos, sobre todo para la producción de drogas sintéticas. ¿Cuáles son las reformas que faltan por promulgar? En este caso, bueno, pues todavía faltaría lo que se conoce como la iniciativa 3 de 3 contra agresores de mujeres y deudores de pensión alimentaria, la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, que modifica al CONACYT, no tanto eliminarlo, y bueno, aquí nos marca que el Senado todavía tiene muchos pendientes en este caso. Obviamente, pues por las dinámicas que se fueron organizando entre pues la mayoría del partido oficial en este momento y también los sectores de oposición. Entonces, bueno, esta es una primera nota. Solamente un porcentaje de estas aprobaciones ya fue publicado. Y en otros temas está esta cuestión con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde incluso varios de los dictámenes aprobados podrían sufrir un proceso similar al que vamos a comentar en este momento con la siguiente nota. Aquí vamos a mostrar el encabezado, en donde, bueno, la Corte invalida en su totalidad la primera reforma electoral del famoso Plan B. El Plan B, que en alguna medida fue una iniciativa que va más hacia la parte de las leyes secundarias en materia electoral. Entonces, esta nota fue del día de hoy. Tenemos que con una mayoría de 9 votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que hubo violaciones graves al procedimiento legislativo al no publicar la iniciativa de ley que se aprobó con 24 horas de anticipación. Digamos que ese es un primer argumento que se marca. Entonces, todo esto se da desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde invalidó en su totalidad la primera parte de este llamado Plan B. Vicios graves en el procedimiento legislativo, no publicar la iniciativa de ley aprobada con las 24 horas de anticipación. Hubo una votación en donde 9 ministros y ministras
bueno, a favor del proyecto que proponía la invalidez, ¿no? Es decir, 9 de 11 ministros fueron quienes estuvieron de acuerdo en anular esta primera parte de esta iniciativa llamada Plan B electoral. Hubo otros, digamos, otros argumentos que se estuvieron ahí deliberando. El procedimiento legislativo afectó el proceso, digamos, para la aprobación de estas reformas a lo que serían ya las leyes generales de comunicación social y de responsabilidad administrativas. También está esta parte en la que, bueno, pues solamente hubo 2 ministras quienes fueron las que estuvieron en contra de esta anulación. En este caso se trató de Loreta Ortiz y de Yasmín Esquivel, ya conocida por toda la cuestión del plagio y todo lo que estuvo alrededor. Entonces, ellas fueron las únicas que rechazaron esta, digamos, esta decisión. Incluso, bueno, la parte sorpresiva estuvo en el ministro Saldívar, quien se añadió a esta, digamos, decisión de anular este plan B. Entonces, bueno, pues se aprueba esta sentencia. También se argumenta que hubo violación directa a los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal. Y bueno, pues ahí se están dando ahí algunas argumentaciones. También se declararon fundadas 7 acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos políticos, las minorías parlamentarias. Sabemos que, bueno, pues la mayoría son de oposición. Y bueno, los ministros que votaron a favor de esta anulación, pues ya aquí los tenemos: Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales y las ministras Norma Lucía Piña Hernández, quien ahora preside esta corte, y Margarita Ríos Fajard. Entonces, ya habíamos comentado, Arturo Saldívar se unió a esta decisión y solamente quedaron ya las 2 ministras que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, esto es lo que se argumenta: violaciones graves al procedimiento legislativo. No sabemos si ya más de los dictámenes que ya fueron aprobados en días anteriores vayan a correr con la misma suerte. Eso es lo que en alguna medida se está mencionando. Pero la nota más importante fue y estuvo alrededor de esta anulación hacia una primera parte de este famoso Plan B. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, quienes votaron en contra de esta anulación, bueno, consideraron que no se respetó la obligación de publicar la iniciativa de ley con la debida anticipación. Y bueno, entonces está esta cuestión entre la publicación y la aprobación. Entonces, hay quienes argumentan que, bueno, pues la Corte estaría incurriendo en una falta al anular una decisión que ya se tomó desde el Congreso de la Unión. Pero bueno, las opiniones son diversas en torno a este evento. Entonces ya tuvimos las primeras reacciones. Aquí vamos con esta siguiente nota, en donde pues el gobierno federal no se hizo esperar a través de la Secretaría de Gobernación. Y aquí tenemos esta declaración: no hay de otra, plan C en las urnas. Esto lo mencionó el secretario de Gobernación, Adán Augusto, tras la resolución de la Corte. Entonces aquí se menciona o se acusa a la Corte de proteger intereses particulares y pues mencionó esta alternativa de ya un plan C en este caso. Entonces esto ya es una reacción ante esta invalidación, ¿no?, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues es, digamos, el discurso que se está manteniendo: la protección de intereses particulares por parte del Poder Judicial. Entonces aquí está digamos, este tuit: el pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió seguir protegiendo intereses particulares. Entonces aquí, digamos, es esta primera reacción la que se está mencionando. El plan C es invitar a no votar por ningún partido de oposición. Aquí se plantean algunas primeras preguntas. ¿Cuándo se había visto que rechazaran en la Cámara, en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, una ley al presidente de la República? Vaya, ahí se entró en este tipo de detalles. Entonces, además del secretario de Gobernación, comenzaron también a existir otras opiniones. Aquí, por ejemplo, está
la opinión de la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, y aquí menciona, declararon inconstitucional la primera parte del Plan B, y bueno, el ministro ponente fue Alberto Pérez Dayán, y le acompañó, digamos, en esta decisión otros ministros y ministras. Entonces, como lo habíamos mencionado, fueron 9 votos de 11 ministros en su totalidad. Hubo una mayoría para declarar esta anulación. Y en este caso, bueno, ya tenemos estas primeras reacciones, ¿sale? Entonces, en alguna medida, bueno, pues esto fue lo que en alguna medida fue subsecuente. Aquí se alega que no discutieron de fondo el contenido de las reformas, se quedaron en la forma, alegando faltas al procedimiento legislativo, haber dispensado trámites al considerarse de obvia y urgente resolución. Los promoventes fueron diputados de Movimiento Ciudadano, PRI y Acción Nacional. Si no quieren legislar y van a llevar todo a la Corte, que ya no se les vote como legisladores, ¿no? Esto que también alegan desde la parte oficial. Entonces, pues estas reacciones nos hicieron esperar. Y en este caso también tuvimos, digamos, en la otra cara de la moneda, tuvimos reacciones desde consejeros y exconsejeros de lo que pues ahora es el Instituto Nacional Electoral. Algunos celebraron el fallo, este fallo de la Suprema Corte, esta invalidación. Vamos a ver algunas de estas opiniones. En este caso, aquí tenemos la opinión, por ejemplo, aquí de algunos consejeros y consejeras, por ejemplo, el consejero Jaime Rivera, él menciona que la decisión de la Suprema Corte de invalidar la primera parte de la reforma electoral reafirma la división de poderes del régimen republicano y salvaguarda las restricciones a la intervención de servidores públicos en las elecciones. Enhorabuena para defender a la democracia. Esta es, digamos, una primera opinión. Aquí está el tweet que se envió. También tuvimos opiniones, ¿no? Como las consejeras Dania Rabel y Carla Humphrey. Ellas subrayaron el hecho de, pues, celebrar esta decisión. También el exconsejero Lorenzo Córdoba, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral, también emite una opinión en donde, bueno, pues él menciona que se trató de un ejercicio de autonomía frente a las inaceptables presiones desde el poder. Y bueno, hoy se determinó un proceso que en alguna medida violentaba al proceso legislativo, por lo cual la anulación es una decisión que celebrar. También el exconsejero Ciro Murayama, ¿no?, mencionó que se trata de un gran día en el que la Suprema Corte de Justicia pues ha defendido a la democracia. El INE sigue en pie, la arbitrariedad del Plan B sale de coma solo para recibir el acta de formal defunción, ¿no? Así es como lo menciona. Y todo esto va en función de una defensa hacia las instituciones democráticas, hacia su autonomía, y todo gira en torno a esto, ¿no? Toda esta, digamos, narrativa u opiniones desde los sectores opositores al gobierno actual. Entonces, también tuvimos algunas opiniones, algunos periodistas que establecieron, por ejemplo, aquí está el caso de Fabricio Mejía. Él menciona que la Corte debe revalorar su papel como contrapeso y no como oposición. Entonces, aquí se considera que la Corte corre el riesgo de convertirse en el INE y confrontarse políticamente con el partido en el poder. Entonces, digamos, esta es una opinión que se da ya desde otro lado. Y bueno, finalmente, ya para ir cerrando, vamos a incluir aquí la opinión de también un periodista muy reconocido, que es el caso de Julio Hernández López, también conocido como El Astillero. Entonces, ahorita vamos a escuchar brevemente la opinión, digamos, que él tiene sobre esta resolución, sobre este evento que pues realmente ha sido lo que ha marcado el día de hoy, pues la parte política en este espacio, en el espacio mexicano más bien. Entonces vamos a esperar que cargue aquí nuestro video para que, bueno, podamos escuchar esto. Votó a Entonces, aquí rápidamente
Vamos a incrementar el tamaño de esta pantalla y vamos a escuchar atentamente. ¿Qué? Bueno, pues porque decidió votar en algunas votaciones fundamentales para Morena, votó a favor de Morena, fue quien inventó o quien promovió y llevó adelante la estrategia de poner en un transitorio la posibilidad de que continuara la Guardia Nacional por más tiempo del que le correspondía. En fin, ya veremos qué sucede con Alito. Alito Moreno, por lo pronto, sigue adelante, seguirá hasta después de las elecciones de 2024. Y bueno, en el tema que nos convoca en esta ocasión, el relacionado con el plan B electoral, déjeme decirle que pues la verdad, a contrapelo de lo que muchos está diciendo hoy, debo decirle mi punto de vista. Mi punto de vista es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el Poder Judicial Federal, como los poderes judiciales de los estados, están repletos, cargados, pletóricos de personajes relacionados con la corrupción, que llegan con mucha frecuencia por la promoción de los políticos en turno y se dedican a servir a esos mismos intereses. No tengo ninguna duda de lo que ha significado en la consolidación del esquema de injusticia, de arbitrariedad, de atropellos a la ley, lo que ha convalidado históricamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y también he mencionado aquí desde un principio, recuerdo que puse en cuanto eligieron el segundo día de enero de este año a Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia, puse un tuit muy breve, pero que generó muchos enojos y demás cosas porque pregunté, ¿Piña es Peña? Y bueno, pues ya lo ve usted que Piña, si es Peña, si es el PRI, si son varios de los personajes relacionados con esa historia peñista. Bueno, dicho todo lo anterior, me parece a mí que los procedimientos desaseados, acelerados, deseosos de cumplir el objetivo a como dé lugar, ha llevado a las bancadas morenistas a una serie de premuras, de descuidos y de equívocos que han sido aprovechados tanto por sus adversarios políticamente expresos, es decir, los demás partidos opositores a la 4T, como también por a la hora de presentarlos ante la Suprema Corte de Justicia para invocar que se cometieron atropellos al procedimiento legislativo en este caso. Un segundito, por favor. Bueno, pues aquí como nos comenta Julio Hernández, es verdad, la Suprema Corte de Justicia es la primera vez que se está utilizando, al menos en este sexenio, como un mecanismo desde la oposición para poder frenar iniciativas desde el poder político dominante. Entonces, cada quien tiene una perspectiva, una opinión de lo que está ocurriendo, y lo importante es aquí mostrar lo que está ocurriendo pues de manera más precisa, de manera más específica. Entonces, bueno, con esto ya cerramos esta transmisión, solamente era abordar estos elementos que muchas veces pues están muy dispersos entre diferentes notas, opiniones. Aquí tratamos de, como buen itacate, tratamos de sintetizar esta parte informativa y cada quien ya va generando su propio criterio, su propia opinión. Entonces, bueno, ya nada más, entre otras notas, pues estuvo la parte de la coronación allá en Inglaterra, con Carlos III, muy cuestionado. Hay sectores en el Reino Unido que no simpatizan con este personaje, ¿no? Con la figura de Camila. Entonces estuvo ese evento. Está la parte de la migración. Parece ser que pues, va a haber una plática entre Joe Biden y López Obrador en torno a lo que ya va a ser una nueva política de inmigración. También, bueno, pues es importante mencionar, ¿no? Todo lo que ha ocurrido también alrededor. Creo que Lionel Messi también ganó un premio, ¿no? Ya los haters están con todo en contra de la figura de Lionel Messi. Y bueno, hay otros temas importantes que ya después estaremos abordando. Entonces hay que estar pendientes de lo que vaya ocurriendo con cada uno de los dictámenes, las iniciativas, de los trabajos que se vayan haciendo desde la Cámara de Diputados, el Senado de la República. Siempre hay que estar pendientes de todos estos detalles, ya que, bueno, pues normalmente pues ya nos vamos dando cuenta hasta que ya las leyes están publicadas, cuando ya no hay marcha atrás o cuando ya realmente pues ya es de manera muy tardía, ¿no? El enterarnos ya de los detalles.
Entonces, consideramos que pues, es importante estar enterados de todo esto. Pues ya estaremos pendientes de los acontecimientos que vayan surgiendo. Agradecemos mucho su paciencia, como siempre, en esta nochecita de lunes. Y pues nos vemos y hasta la próxima.